justamente otros años, donde están resueltos los ejercicios. Los ejercicios los hacíamos todo en clase, en el pizarrón, pasaba el grupo, lo resolvía, y después que lo hacían, lo digitalizaban y lo subíamos a un espacio virtual que yo les ofrecía para hacer. Bueno, acá están los ejercicios estos que estábamos viendo, que recién, y acá está el ejercicio este que dice, el que estábamos comentando recién de la guía. Bueno, entonces, vamos a ver qué hicieron acá, porque ya no me acuerdo qué hicieron, pero vamos a ir viéndolo entre todos y corrigiendo si hace falta algo. Acá están los datos, 20 ohm, la reactancia, no es reactancia, ojo, esto es la constante del circuito L, el coeficiente de autoinducción L de una bobina. El valor de Z, esto es el valor de Z, voy a poner un poquito más grande, así podemos ver más fácil, ahí. El valor de Z, y bueno, mi circuito dibujado, porque es un circuito serie, R de 20 y L de 3464. Entonces, ¿qué dicen acá? Ellos dicen de que Z es igual a Z, para que agarre el lápiz, Z es 40 por coseno de tita más J seno de tita. ¿Bien? Eso sería la forma de la expresión de la impedancia de una manera trigonométrica, donde 40 es el módulo de impedancia. Bueno, entonces, evidentemente el 40 por el tita es R, y el tita será igual a el R sobre los 40. O sea, el ángulo tita, estamos diciendo que, entienden esto, ¿no? O sea, dibujo en el plano complejo, yo supongamos esto. Supongo que esta es mi Z. Este es mi módulo de Z, los 40, eso que estás diciendo. Este es el ángulo tita, y evidentemente que toda esta parte, esto corresponde a XL, y esto que está acá corresponde a R. Bueno, por trigonometría entonces, este valor que tienen acá es justamente los 40. Este es los 40. Bueno, por eso dice, el R es conocido, esto vale 20, o sea que este punto que está acá estamos en 20, este segmento vale 20, y calculamos nosotros cuánto vale tita por trigonometría. Tita vale 60 grados. Por lo tanto, ya averigüé uno de las preguntas del problema. Hallar el argumento. El argumento vale 60 grados. O sea que mi impedancia Z queda igual a 40, como se representa 60 grados, con un 60 grados. ¿Ok? Si ¿esta qué forma de expresión es? Es una forma de expresión que usábamos de acuerdo a la forma de Steinmetz, ¿se acuerdan? Ponemos el módulo y el angulito nada más. Si lo queremos expresar en coordenadas rectangulares, bueno, tienen que aplicar esto, o si no, que es lo que yo les digo, que es lo que tienen que practicar, es utilizar la calculadora, conversión de polar a rectangular, rectangular a polar, y le sale directamente los valores finales sin hacer todo este cálculo que está acá. Bueno, entonces, la parte imaginaria de esa parte binomial es justamente 3464, ¿qué? Ohm. Estos son ohms ya. Y como saben que XL es igual a omega L, y ya tienen el valor de ese en ohms de XL, inmediatamente ustedes pueden calcular cuánto vale el omega. Y el omega vale 1732, si no me equivoco, que hay que poner las unidades, radianes sobre segundo.
Si yo ya tengo el omega, bueno, omega sabe es igual a 2pi por f, por lo tanto, de acá pueden despejar y encontrar que la frecuencia son 275, le falta la unidad, ¿qué? Hertz. Hertz. ¿Ok? Entonces, hemos hallado todo lo que nos pedía la frecuencia en hercios y el argumento de ese problema. ¿Alguna duda al respecto? Nada, supongo que nada. Digamos, voy a leer el chat porque después me retan ustedes que no leo el chat. No hay nada en el chat. Vamos al siguiente problema. El siguiente problema dice que siendo frecuencia igual a 500 Hz, determinar el valor del elemento simple que en serie con una resistencia de 25 ohms origina un retraso de la corriente respecto a la tensión de 20 grados. Luego me dice repetir el problema para un adelanto de 20 grados. Representar las impedancias en el plano completo. Bueno, antes que sigamos, acá dice, siendo f igual a 500 Hz. Si la frecuencia fuera de 500... quiero aclarar esto porque siempre ustedes se pierden y se olvidan, y quiero preguntar de paso, ¿de qué valor es la frecuencia que tenemos nosotros de línea en nuestro sistema eléctrico? ¿De qué valor es? ¿De qué valor es la frecuencia de nuestro sistema eléctrico? ¿Es el mismo esa frecuencia que el que tenemos en Estados Unidos? Esa sería la pregunta. Bueno, yo creo que todos saben y deben haber alguna vez, antes, cuando han ido a comprar algún artefacto eléctrico o algún elemento para enchufarlo, conectarlo a un toma corriente de nuestra casa o de donde sea, hay que fijarse siempre de leer las especificaciones del equipo que nosotros estamos comprando. Sobre todo, hoy en día que estamos en época de globalización y uno a veces compra no solamente algo en Garbarino, sino que puede comprarlo a lo mejor en algún Mercado Libre o en Alibaba que viene de China, viene de Estados Unidos, de Francia, Inglaterra, de cualquier país del mundo. Bueno, una de las cosas que hay que fijarse es observar cuál es la tensión para el cual está diseñado ese equipo para conectarse a la corriente eléctrica. Estoy hablando de tensión. Van a ver y han visto que algunos equipos son para 110 voltios de tensión eficaz, otros son para 220 voltios, como son la tensión que tenemos en nuestro sistema eléctrico. Pero aparte de ver la tensión, hay que revisar de que la frecuencia a la cual está diseñado ese equipo para ser alimentado. La frecuencia de nuestro país, ya saben, es 50 Hz. Si fuera de Estados Unidos, la frecuencia es de 60 Hz. O si fuera en cualquier otro país, hay distintos valores de frecuencia. Generalmente se usa 50, 60. Pero la frecuencia puede tener cualquier valor. Entonces siempre recuerden por qué es importante. ¿Por qué es importante leer el valor de frecuencia? Porque acabamos de ver en clase anterior de que la impedancia Z es un elemento en el cual varía en función de la frecuencia. ¿Y por qué varía en función de la frecuencia? Porque una Z estaba representado por un R más J omega L, o podría ser un Z como una R menos J sobre omega C. ¿Ok? Entonces, acá tenemos el omega, acá tenemos el omega. O sea, el omega es 2πf, omega es 2πf. Entonces, si el F me varía,
el F varía, si tengo otra frecuencia distinta, el Z también va a cambiar de valor. Por lo tanto, si cambia el valor de Z, evidentemente van a cambiar los valores de corriente. Y entonces por eso hay que fijarse, ¿para qué tensión está el equipo que nosotros hemos comprado? ¿Para qué tensión ha sido diseñado? 220, 110 generalmente. ¿Y para qué frecuencia? 50, 60 Hz. Bueno, hecha la aclaración, sigamos con nuestro ejercicio. Vamos a borrar esto para que nos cause espacio para aprovechar un poquito. Entonces, vamos a dibujar siempre cuando hagan un problema, ubíquense qué estamos haciendo, o sea, traten de dibujar un circuito. En este caso hay una tensión que tiene una frecuencia de 500 y dice determinar el valor simple que en serie con una resistencia, o sea que hay una resistencia ya en mi circuito, de valor 25 ohm, y acá tenemos que colocar un elemento más, porque dice que está en serie, que origine una corriente I que esté en retraso con la tensión y un retraso de 20 grados. Por lo tanto, ¿qué elemento debo dibujar acá ya de antemano? Una bobina, porque es el único elemento que va a hacer que retrase la tensión con respecto, que retrase la corriente con respecto a la tensión. Una XL, una JXL, en ohms también. Bueno, perfecto. Entonces, la pregunta sería, ¿qué valor debería tomar XL para esta frecuencia para que la corriente retrase 20 grados? Esa sería la pregunta. Tenemos entonces, sabemos que Z, como han puesto acá los chicos, es R por coseno de 20 más J seno de 20. 20, ¿por qué 20? Porque 20 grados es el ángulo, va a ser el ángulo de esa impedancia Z, tendrá un valor de 20 grados, porque según la ley de Ohm, ¿verdad? Entonces, el conjunto de RJXL es una Z con un argumento de 20 grados. Por eso, en forma trigonométrica, ponen que coseno de 20 por J seno de 20, y como ¿qué han hecho acá? Bueno, esta R que han puesto acá es justamente el módulo de Z, ¿no? Para no confundir, cada uno usa su nomenclatura que quiere, pero es el módulo de Z. Entonces, el módulo de Z, R por coseno de 20, daría este término multiplicado por coseno de 20, eso es R. Todo esto es R. Por eso R y es igual a 25. R igual a 25. De esa igualdad, ustedes pueden despejar cuánto valdría el módulo de Z. O sea que esto es el módulo de Z. Z módulo. Bueno, como ya tengo el Z módulo, multiplicando el Z módulo, que es 26 por el coseno de 20 más el coseno de 20, evidentemente voy a obtener los 25 de la resistencia que ya dijimos que teníamos, y este valor imaginario de J9,1 que directamente nos va a dar el valor de XL, el valor de XL, de JXL. Este término es esto. JXL. Bueno, si ya vale J,91, entonces mi circuito será este. Nada más que acá está escrito, está puesto con la constante del circuito, pero yo podría poner que esto vale J 9,1.
un 9,1 ohms, ¿verdad? En cambio estos son 9, no sé qué han puesto acá, bueno, 9,09. Bueno, pero esto está mal, eso no es L1, esto es XL1, eso es lo que acabo de poner acá. X igual a 19,09. ¿Está bien? Ese es mi circuito. Y bueno, acá yo ya puedo, evidentemente, dibujar, hacer mis gráficos y buscar mi Z, que tiene justamente el ángulo ese que habíamos calculado, este será 20 grados, y este módulo es el R que calculamos acá, que valía, mejor dicho, el módulo de Z. ¿Cuánto era que valía el módulo Z, dijimos? El módulo de Z que vale 26,6. Este será 26,6. Y bueno, acá estarán los 25, acá abajo, de R, que corresponde a este valor. Y acá estará el valor de 9,1, que es el valor de más JXL. Y ahí está dibujado en el plano complejo mi impedancia, que va a retrasar los 20 grados, esos que me pedía, o sea que yo tendré mi tensión B, y mi corriente, que estará por acá, con un ángulo de 20 grados. ¿Sí? Maravilloso. Problema resuelto. ¿Alguna duda? Y ahora me dicen repetir el problema para un adelanto de 20 grados. Evidentemente que cuando haga lo mismo, yo lo primero que tengo que analizar, si me pide que ahora en vez de que la corriente esa que atravesaba 20, esta, me va a pedir de que ahora mi corriente se vaya para acá arriba, que sea para acá mi corriente. Para que en el sistema fasorial de un sistema giratorio de fasores, la corriente vaya adelantada justamente 20 grados. Y evidentemente, ¿qué tipo de circuito va a proporcionar esa característica? Y bueno, va a ser un circuito, como debe estar dibujado acá más abajo, veamos. Un circuito no está dibujado, pero va a ser un circuito que será la fuente, una resistencia y un capacitor. Entonces, habrá que encontrar el menos JXE que hace que mi corriente que circule por acá vaya adelantada 20 grados con respecto a la tensión. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda? No hace falta que veamos. Veamos otro ejercicio. Veamos uno más abajo. Veamos qué hay acá. Acá dice que un circuito serie. Veamos otro ejemplo. Un circuito serie con R 25 ohm y L 0,01 henrios se utiliza con frecuencia de 100, de 500 y de 1000 hercios. Calcular la impedancia Z del circuito para cada una de ellas. Bueno, ¿qué estamos diciendo? Es lo que le acabo de explicar hace un rato. Con el caso de comprar algún artefacto eléctrico que sea de origen de otro país, que trabaja a otra tensión y a otra frecuencia. Este ejercicio lo que les quiere mostrar es que la Z, que yo les decía recién, es un valor que va a variar con la frecuencia. Va a variar con la frecuencia. Si es una Z de origen inductivo, vamos a ver que a medida que va creciendo la frecuencia, 100, 500, 1000, la impedancia Z va a ir aumentando, ya que recuerden que el gráfico, si yo hago un gráfico acá, en el cual dibujo a omega L en abscisa y pongo acá el valor de
X sub L en ordenada, el gráfico, a medida que varía la frecuencia, porque acá está L como constante y omega, que es 2πf, es una gráfica de una recta. Entonces, a medida que la frecuencia va aumentando, que sería para allá, a medida que F aumenta, entonces XL también aumenta. A tal punto que si la frecuencia, imaginemos que fuera infinita, que fuera muy alta frecuencia, la Z total dada por R más XJ XL, este valor se hace infinito y este Z también se hace infinito. Y si vemos para el otro lado, tendemos una frecuencia que vaya hacia el origen, hacia cero. ¿Qué es una frecuencia cero? Frecuencia cero, dijimos, cuando estudiamos continua, la corriente continua no tiene frecuencia, su valor es cero. Por lo tanto, si la frecuencia vale cero, el valor de XL es igual a cero. Y corresponde a lo que habíamos ya hablado en corriente continua, que la bobina en una fuente conectada a una batería es un cortocircuito, o sea, no representa ninguna resistencia al paso de la corriente eléctrica, queda en cortocircuito. ¿Okay? Y lo mismo análisis podemos hacer para que al caso en que fuera, por ejemplo, un elemento Z que sea de origen capacitivo. Recuerden que si esto es XC, y esto era omega L, la respuesta, según la variación de frecuencia, era una hipérbola. ¿Ok? Una hipérbola. Entonces, vemos que los valores, a medida que aumente la frecuencia, para el caso de un circuito de origen capacitivo, el valor que representa XC va tendiéndose a cero. Se va achicando cada vez más a medida que aumenta la frecuencia. Y en cambio, si vamos hacia frecuencia igual a cero, que sería, imaginemos, conectado un capacitor a una batería en corriente continua, frecuencia cero, la impedancia que presenta, la resistencia que presentaría ese capacitor es infinita. Y por eso le decíamos en corriente continua que cuando conectábamos el capacitor a una fuente de corriente continua, dejaba de circular corriente. ¿Sí? ¿Por qué dejaba de circular corriente? Explicábamos que el capacitor se cargaba, se oponía la tensión a la fuente de la batería y dejaba de circular corriente. Bueno, de otra manera de explicar eso sería, en este caso, si la frecuencia fuera cero, la X tendería a infinito, o sea, un valor tan grande que no podría circular corriente más. ¿Ok? Bueno, de eso se trata este ejercicio. Entonces, este ejercicio dijimos, pongamos el circuito, siempre acostumbrémonos a dibujar el circuito, ponemos la resistencia, ponemos en este caso la bobina, cerramos el circuito y por acá va a circular una corriente I y vamos a ir aumentando la F. Entonces, ¿cómo se calcula la impedancia Z de un circuito R más XL? Tal cual como está acá. Entonces, mi Z será igual a 25 más JXL. XL es omega L y vamos aumentando esta frecuencia para los distintos casos. 100, 500 y 100, y bueno, vamos obteniendo los distintos valores. Y acá se ve, esta dio 6,28, esta dio 31,4 y esta dio 62. Vieron cómo XL aumentó a medida que la F crecía. Y para el caso en que fuera, a ver qué han hecho más abajo acá. Bueno, acá calculan el valor de Z para los distintos valores de XL que habían calculado según la frecuencia. 6,28, 31,42. Y van obteniendo el módulo de esa impedancia.
van viendo cómo, por ejemplo, y otra cosa que hay que notar. No solamente a medida que va aumentando la frecuencia, va creciendo el XL, 6,28, 31,42, 62,83. Sino que además hay algo más que hay que notar, que aparte de que el módulo de Z crezca, el argumento también va a ir cambiando. Y es obvio, ¿verdad? Porque si esto lo pasan a coordenadas rectangulares, van viendo que, por ejemplo, para esta les daría un ángulo de 14 grados. Para esta, un ángulo de 51. Y para esta, para la frecuencia más alta, el argumento va a 68. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que a medida que aumenta la frecuencia en una impedancia de origen inductivo, no solamente aumenta el XL o la impedancia total, sino que también va aumentando el argumento. El argumento se hace cada vez más grande. O sea que si yo representara los lugares geométricos que de mi impedancia Z de origen inductivo, a medida que va creciendo a medida que va creciendo la frecuencia, yo tendría segmentos de Z que van ocupando este espacio, ¿verdad? Va aumentando, va aumentando, va aumentando el argumento con respecto al origen. Entonces, a tal punto que si en algún momento la Z, el valor del argumento puede llegar a tomar 90 grados y la frecuencia se hace demasiado. Bueno, eso es lo importante de notar la variación de Z con la frecuencia y el argumento con la frecuencia. Lo mismo sucedería ese análisis si el circuito fuera de origen capacitivo. ¿Hacemos otro para seguir esto? Bueno, acá dice, un circuito serie con R 10 ohm y C 40 microfarads se le aplica una tensión de 500 por coseno de 2500T menos 20, y dice, halla la intensidad de corriente que circula por el circuito y dibujar el diagrama fasorial. Bueno, acá seguimos con un valor, nada más que en vez de ser una función senoidal, es una función cosenoidal, y esa función cosenoidal también va a responder al valor eficaz de 500 dividido raíz de 2. Entonces, acá está el omega, que es 2500, y tiene justamente un ángulo inicial de menos 20 grados. Este valor de menos 20 grados, podemos calcular cuál será la impedancia como R por coseno de phi más J seno de phi igual a R menos JXC. ¿Por qué? Porque hay un capacitor. Entonces, el valor que calculan ustedes para una frecuencia determinada, van a encontrar el valor, para la frecuencia que tenga esto, van a encontrar el valor de omega C, que sería este más J10. De ahí ven que si quieren dibujar la impedancia en el plano complejo, bueno, sería un valor sería una impedancia, no está dibujada ahí, pero sería un Z que tiene justamente 45 grados de módulo. Profe, Sí. se está por cortar, ¿nos volvemos a conectar? Sí, un ratito más, dale. Así o no sé si tiene, bueno, sí, un ratito más para aclarar algunos puntitos finales. Y después